La flor, el órgano reproductor de una planta, antes de convertirse en una mercancía, no tiene lo que llamamos superior o inferior, bueno o malo. Cada tipo de flor tiene su propia fragancia, pero cuando la vemos como un vehículo para las emociones abstractas, comienza a adquirir un valor simbólico. Puede ser un recuerdo, pueden ser buenos deseos, también puede ser una bendición, pero el problema es que no todo el mundo reconoce este valor. Por ejemplo, aquellos que no reconocen este simbolismo, o aquellos que son alérgicos al polen. El problema ahora es cómo hacer que aquellos que no están de acuerdo con este valor también gasten dinero en comprarla. La respuesta es construir el consentimiento. Puede ser una obligación, también puede ser un encubrimiento y una antítesis. Incluso puede ser deseo y ansiedad. Así que, para demostrar sentimientos intensos o el propio estatus, la gente comienza a comparar y competir entre tipos de flores, distinguiendo tamaños y luchando por la escasez. No se trata de decir que todos los métodos sean así, sino solo de aquellos que han empaquetado las flores como ansiedad, empaquetándolas como deseo y estatus falsos, y luego secuestran al público. Sutilmente le dicen a todo el mundo que tienes que demostrarlo, y el precio es la mejor medida. Como un eslogan publicitario: si la amas, cómprala algo. Esto es fácil de malinterpretar como: si no compras, no amas. Si no compras, no hay interés ni cortesía. Usan este método para crear conflicto, forzando a la flor a convertirse en la única herramienta para medir el afecto y la etiqueta, incluso para medir a las personas. Por supuesto, esta flor no es simplemente una flor. ¿Acaso se acaba ahí la cosa? No. Esta es una forma de hablar que parece objetiva, pero que es provocadora, engañosa y, en última instancia, superficial. Porque aunque parte del caos en el consumo de hoy tiene la sombra del encubrimiento, no se puede simplemente equipararlo con la acumulación originaria primitiva. Lo que vemos es una manifestación del fetichismo de la mercancía. Hace que la gente, sin darse cuenta, reconozca la mercancía y participe en su engranaje operativo, dentro de ese mismo reconocimiento. Pero si nos detenemos solo en la relación entre la mercancía y las personas, en las manifestaciones superficiales del proceso de circulación, será muy difícil comprender su verdadera esencia. La premisa para que la mercancía pueda convertirse en objeto de fetiche es que, ya en el proceso de producción, se le ha inyectado una composición de capital específica. ¿Quién invirtió cuánto capital constante? ¿Cuánto capital variable? ¿Cómo hacerlo circular? ¿Cómo crecer? ¿Cómo reinvertir? Estas cosas determinan cómo se distribuye la plusvalía, y también deciden si la ganancia aparece, como si se generara de forma natural o no. La ideología y la forma de valor, ambas interactúan entre sí, impulsando juntas el crecimiento y la circulación del capital. El conflicto, el engaño, la reificación y la explotación son solo sus derivados. La forma de valor lo oculta, el verdadero origen de la ganancia, y la ideología le dice a los trabajadores y a la sociedad que esto es algo natural. Como en el episodio anterior, hablamos de cómo la plusvalía se transforma en ganancia, y sus formas de manifestación externas e invertidas. Y en este episodio, partiremos de la composición orgánica del capital para entender cómo esta crea diferencias en la tasa de ganancia, y cómo se forma la tasa de ganancia media, así como el consenso generado por esta diferencia ha ocultado las relaciones sociales. Empecemos con una pregunta. Si el trabajo es la única fuente de valor, ¿por qué las tasas de ganancia de diferentes capitales no son iguales? ¿Y por qué en la práctica el precio de una mercancía a menudo no es igual a su valor? A través del episodio anterior, entendimos que esto se debe a que la proporción entre el capital constante, C, y el capital variable, V, es diferente. Incluso si la tasa de plusvalía es la misma, la tasa de ganancia será diferente. Las industrias con una composición orgánica baja, es decir, una alta proporción de capital variable, generarán más plusvalía y una tasa de ganancia relativamente alta, mientras que las industrias con una composición orgánica alta, con una alta proporción de capital constante, generarán menos plusvalía y una tasa de ganancia relativamente baja. Pero en la realidad actual, siempre descubrimos que la tasa de ganancia de diferentes industrias siempre tiende a igualarse. Entonces, ¿cómo se explica esta contradicción? La respuesta es que la realidad está siempre en movimiento. El capital hará todo lo posible por fluir desde industrias de baja ganancia hacia las de alta ganancia. Este flujo aumentará la oferta en las industrias de alta ganancia. Todos empiezan a lanzarse a la competencia, lo que reduce el precio del producto. Mientras tanto, el capital de las industrias de baja ganancia fluye constantemente hacia afuera. Los productos son cada vez menos, cada vez más escasos, por lo que, naturalmente, el precio de sus productos aumentará gradualmente. Este proceso continuará hasta que la tasa de ganancia de las industrias sea casi convergente y consistente.
En términos sencillos, el capital siempre persigue industrias de alta rentabilidad, lo que conduce al flujo de capital, y a la ecualización gradual de la tasa de ganancia. En esencia, es un proceso dinámico, en el que la plusvalía total de la sociedad se redistribuye entre las industrias. Pongamos un ejemplo para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, supongamos que la tasa de ganancia en la industria de la restauración es del 50%, mientras que la tasa de ganancia de los bienes industriales es solo del 40%. Entonces, el capital preferirá invertir en la restauración. Pero en el mercado no hay un solo capitalista. Cada vez más gente descubre que invertir en restauración es muy rentable, así que el número de negocios aumentará gradualmente. La competencia se vuelve cada vez más feroz. Una competencia encarnizada. Los capitalistas luchan entre sí a muerte. Entonces, el precio general de los bienes de restauración tenderá a bajar desde su pico inicial. Esto es lo que a menudo llamamos un mercado de océano rojo. Mientras tanto, las fábricas disminuyen. La oferta de bienes industriales en el mercado comienza a disminuir. Los precios empiezan a subir gradualmente. Así que una parte del capital comienza de nuevo a invertir en la industria, hasta que se forma un equilibrio dinámico. La tasa de ganancia media de ambas industrias comienza a ser casi igual. Aquí, vamos a ampliar un poco el tema. Hoy en día, también hay muchos que usan el anzuelo de baja inversión, alta rentabilidad para engañar a la gente a franquiciar o invertir. Incluso pretenden presentar un informe de ganancias, usando cifras para demostrar cuánto dinero se gana, pero todos deben tener cuidado. Una alta tasa de ganancia no significa que la competencia no sea feroz. Generalmente, cuanto más rentable es una industria, más intensa es la competencia. Es una lógica muy simple. Si realmente fuera así, pregonaría a los cuatro vientos y permitiría que todos se llevaran una parte del pastel, que ya de por sí no es grande. Además, todos deben comprender un concepto fundamental. El capital comercial y el capital industrial son dos cosas completamente diferentes. El capital comercial es una forma independiente del capital industrial. Obtiene su ganancia a través de la compra y venta de mercancías. Y esta ganancia proviene de una parte de la plusvalía cedida por el capital industrial. Esto significa que algunas actividades de compra y venta ordinarias son simplemente compra y venta, un proceso de circulación. Dinero, mercancía, más dinero. Ni siquiera es capital comercial, porque carece por completo de la escala y las condiciones para soportar los elementos básicos del capital. Para más detalles, véase el libro 2. Entonces, una vez que entiendes esto, cuando te enfrentas a una elección, serás capaz de reconocer por ti mismo el consenso que la otra parte está creando. Si no se puede llamar capital, es decir, lo que solemos llamar un pequeño negocio, con poco capital, lo que crean es baja inversión, alta rentabilidad. Las llamadas máquinas inteligentes de bajo riesgo. Pero en realidad, la inversión no es única. Los costos adicionales surgen constantemente, mientras que la ganancia disminuye debido a la competencia. Las llamadas máquinas inteligentes tienen costos altísimos, y el riesgo lo asume enteramente el individuo. Por supuesto, decir esto es un poco extremo, porque no todos los casos son así. Aquí solo se expone un caso extremo, para que todos puedan desarrollar una forma de pensar que no los lleve a ser impulsivos tan fácilmente. En cuanto a lo que sí puede llamarse capital, sus principales puntos de rentabilidad suelen ser muy diversos, excluyendo factores especiales como las finanzas, la búsqueda de rentas monopólicas. Lo más importante es la composición orgánica. La cantidad de ganancia depende de la capacidad de controlar la producción, la circulación, la reproducción ampliada, el mercado y los consumidores. Bien, volvamos al tema principal. Con lo que acabamos de decir, solo hemos respondido una de las preguntas del principio. Todavía queda otra pregunta, que es: ¿por qué en la realidad el precio de una mercancía a menudo no es igual a su valor? Esto se relaciona con el problema del precio de producción. Este es también uno de los puntos centrales de Marx en este capítulo, y es que, en la realidad, las industrias no mantendrán permanentemente su tasa de ganancia inherente, sino que se aproximarán gradualmente a la tasa de ganancia media, de la que acabamos de hablar. Y en este proceso, el precio de la mercancía ya no es igual a su valor, sino que se transforma en el precio de producción. En términos simples, en la realidad, el precio de una mercancía no es exactamente igual a su valor, sino que fluctúa alrededor del precio de producción. Aquí, considerando que algunos de ustedes podrían haber omitido el contenido anterior, lo presentaremos de nuevo. En primer lugar, la composición del valor de una mercancía es C, capital constante, más V, capital variable, más M, plusvalía, y la plusvalía, M, es igual a V multiplicado por C, la tasa de plusvalía, según el sentido estricto de la teoría del valor trabajo.
de la que hablamos en el libro 1. El valor de una mercancía está completamente determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, invertido en su producción. El tiempo es oro, pero una vez que introducimos el precio de producción sobre esta base, dado que la tasa de ganancia de las industrias se aproxima gradualmente a la media, el precio de la mercancía también cambiará en consecuencia. Así que tenemos una nueva fórmula. Precio de producción de la mercancía igual a costo del capital, C más V, más la ganancia calculada según la tasa de ganancia media. Pueden intentar imaginarlo con un ejemplo culinario para entenderlo. El valor de mercado es como el peso real de un kilo de fruta, ya sean manzanas o plátanos, el cultivo, la cosecha, el transporte, etc. Estos tiempos de trabajo socialmente necesarios determinan su cantidad real, es decir, su valor. Es real, no se puede añadir ni quitar. En cambio, el precio de mercado es como el vendedor del mercado pregonando los precios. El precio sube y baja cuando solo un vendedor tiene un tipo de fruta, y todo el mundo la quiere, la demanda es alta y, naturalmente, el precio será alto. Pero después de que otros comerciantes lo descubren, también traerán esa fruta para venderla, hasta que todo el mercado tenga esa fruta. Su precio en este mercado se irá uniformando gradualmente. El precio de venta de cada puesto será más o menos el mismo. En este punto, algunos comerciantes descubren que, como todos los puestos la tienen, mucha de su fruta está a punto de echarse a perder. Se ve obligado a venderla a un precio bajo para recuperar el coste. Así que bajará el precio. Pero no importa cómo el comerciante fije el precio, a largo plazo, el precio debe girar en torno a ese valor de peso real. El precio de venta, que cambia con el bullicio del mercado, es la fluctuación del precio. A corto plazo, varía caóticamente, pero a largo plazo, es atraído de vuelta por ese peso real. Por lo tanto, el valor es algo intrínseco y estable, mientras que el precio es algo externo y fluctuante. Ahora, ampliemos un poco. Les pregunto a todos, cuando se considera la competencia para maximizar los beneficios, ¿qué se debe hacer? La respuesta es construir el consentimiento. Por ejemplo, varios comerciantes se ponen de acuerdo y empiezan a inflar el precio de un tipo de fruta. Le dicen al unísono a los clientes: la fruta está muy cara este año. Los costos de envío han subido. El comprador les cree, pensando que el precio alto es la norma general, sin saber que el comerciante se está embolsando una ganancia desorbitada, la plusvalía, pero en realidad, basta con preguntar en un par de puestos más para descubrir que los costos de envío no han subido en absoluto. Este es un caso relativamente fácil de distinguir. Pero, ¿y si sobre esta base se combina el deseo? Se le da un empaque atractivo. ¿Se le añade algún concepto vago y etéreo? Por ejemplo, puede curar todas las enfermedades. Es la opción preferida de la élite. Un árbol solo da 10 frutos y sus semillas. Si las llevas puestas después de comerla, puedes recibir señales de las ondas cósmicas, etc. ¿Ridículo? Muy ridículo. ¿Absurdo? Muy absurdo. Pero quizás ya se hayan dado cuenta de que algunos anuncios son incluso más fantasiosos que lo que acabo de decir. Y aún así, hay gente que cae en la trampa. ¿Eso es todo? No, cuando el objetivo principal es maximizar la ganancia, además de las situaciones anteriores. ¿Qué es lo que realmente limita su precio? La respuesta es el peso real del valor. Entonces, para lograr la máxima ganancia, inevitablemente romperá con el valor. Es decir, perderá por completo su último límite, cambiando el peso real por uno fraudulento, y al mismo tiempo bajando un poco el precio, asegurándose de que el total siga siendo más alto que el original. Para el comprador, esta es una tentación enorme, porque la gente asumirá por defecto que la mercancía se vende por su peso real. Muchos sentirán que es bueno, bonito y barato. Sentirán que el vendedor es muy honesto. Incluso habrá quienes sientan que han salido ganando. Sobre esta base, se añaden de nuevo esos conceptos vagos y etéreos. Y entonces las emociones del mercado se desatarán por completo. El precio sigue siendo el mismo, pero a la acción de engañar con el peso se le llama explotación. Sin embargo, la gente suele preocuparse solo por el precio. Le concierne si es alto o bajo, ignorando así la pregunta: ¿el peso real sigue siendo el peso real? Cuando alguien lo descubre y lo cuestiona, suele ser atacado por los que apoyan el precio bajo, boicoteado y tratado como un bicho raro. Parecen haber olvidado cuál es el verdadero origen de todo. Y el malvado comerciante, ganando por partida doble, completa su proceso de acumulación originaria. Esta es la manifestación más clara de la alienación y la cosificación bajo el capitalismo, y es, además, una verdad sangrienta, por lo tanto, bajo las condiciones del sistema de propiedad privada capitalista y la competencia, el valor se transformará inevitablemente en precio de producción, incluso si las mercancías no se venden a su valor.
La plusvalía total de toda la sociedad sigue siendo creada por los trabajadores, solo que se redistribuye entre los capitalistas. Y sobre esta base, las industrias con una composición orgánica alta, es decir, las industrias tecnológicamente intensivas, con mucha alta tecnología, sofisticadas y con relativamente pocos trabajadores, aunque su plusvalía sea relativamente pequeña. Véase el episodio anterior para más detalles. Debido a su gran capital, aún pueden obtener la ganancia media, mientras que las industrias con una composición orgánica baja, a pesar de crear una gran cantidad de plusvalía, su ganancia también será presionada hacia el nivel medio. Esto explica por qué los productos de alta tecnología, de composición orgánica alta, suelen poder venderse a precios relativamente altos, mientras que el precio de los productos de uso intensivo de mano de obra, de composición orgánica baja, es relativamente bajo. Esta es la situación normal. Pero en la realidad, siempre existen casos especiales, que es la superganancia. En términos sencillos, aunque la tasa de ganancia general se aproximará gradualmente a la media, sigue existiendo el fenómeno de superar la tasa de ganancia media, y estas superganancias suelen ser ganancias adicionales obtenidas sobre la base de la tasa de ganancia media. Se originan de una ventaja en las condiciones de producción. Por ejemplo, una fábrica que utiliza maquinaria avanzada aumenta la productividad laboral, y a la vez reduce los costos del producto, pero todavía puede vender el producto al precio de mercado, teniendo así una superganancia. Pero este tipo de superganancia es solo temporal, porque la tecnología siempre tiende a difundirse. Una vez que una tecnología avanzada se aplica ampliamente, volverá de nuevo al nivel medio de la industria, y la ganancia disminuirá en consecuencia. Por lo tanto, a partir de aquí, podemos ver que la competencia no solo iguala la ganancia, sino que también impulsa el progreso tecnológico y la concentración de capital. Tiene una doble cara. Sin embargo, todavía hay algunos factores especiales que no se ven afectados por esta temporalidad. Se trata de la obtención de superganancias gracias a la posesión de condiciones especiales y reproducibles. Por ejemplo, la posesión de tierras especialmente fértiles, o yacimientos minerales especiales como galio, germanio, antimonio, reservas estratégicas como las tierras raras, o una ubicación geográfica comercial especialmente ventajosa o privilegios de monopolio, etc. Estas superganancias suelen transformarse en renta de la tierra o ganancia de monopolio. Al mismo tiempo, la nación necesita un cierto poder duro en lo militar y político para poder mantener una superioridad sostenible de la economía sobre esa base, formando un poder blando para atraer inversiones, tecnología, talento, etc. de todo el mundo, para consolidar constantemente su fuerza general. Si falta un solo eslabón, será como el acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania, forzada a convertirse en objetivo de la agresión del imperialismo. Estas cuestiones se las presentaremos en detalle en los próximos episodios, cuando hablemos de la globalización. Del mismo modo, en este gran campo del conocimiento, hay un malentendido muy fácil de cometer. No sé si alguna vez han oído hablar del revisionismo. A primera vista, puede parecer una palabra positiva, pero para un estudiante de filosofía, especialmente de filosofía marxista, es un insulto muy grave. En este capítulo del libro 3, el hecho de que el precio se desvíe del valor, parece negar la teoría del valor-trabajo. Del libro 1, cayendo en el revisionismo. Pero Marx lo expuso muy claramente en este capítulo, solo bajo la premisa de reconocer que el trabajo crea plusvalía. La transformación del valor en precio de producción cobra sentido. La teoría de la transformación del precio no es una negación de la teoría del valor-trabajo, sino una profundización y concretización de la misma, porque a través de esta profundización, podemos ver la naturaleza dual de la competencia. Por un lado, conduce a la igualación de la ganancia, ocultando la explotación. Dentro de las prácticas de mercado normales, lo que la gente puede ver es que capitales iguales obtienen ganancias iguales, sin ver el origen de la plusvalía. Esto hace que la relación de explotación quede oculta, por la igualdad de precios y la libre competencia, logrando el consenso del público, de que esto es algo natural. Pero, por otro lado, impulsa el aumento de la productividad, haciendo que la superganancia impulse constantemente el progreso tecnológico. Esto también refleja con precisión la contradicción fundamental del capitalismo, que es tomar la búsqueda de ganancias de cada capitalista individual como motor, pero una y otra vez crea una estructura de desigualdad para toda la sociedad. En esta situación, el precio de producción está en constante fluctuación, y porque el capital variable, V, es decir, el salario de los trabajadores, es un componente del precio de costo, necesariamente también se verá afectado. Consideremos el efecto de un aumento salarial en el precio de producción. En este caso, un aumento salarial significa una disminución de la plusvalía. Con el capital total sin cambios, la tasa de ganancia, plusvalía, capital total, disminuirá.
Por ejemplo, un trabajador crea 100 unidades de valor al día. El salario original es de 40. La plusvalía es de 60. Pero cuando el salario aumenta a 50, la plusvalía se reduce a 50. Por supuesto, decir esto todavía no es suficientemente detallado ni riguroso, porque solo lo sabemos de forma general, pero no podemos ver el grado de impacto en las diferentes industrias. Por lo tanto, necesitamos introducir la composición orgánica del capital. En este momento, podemos descubrir que cuando los salarios aumentan, las industrias con baja composición orgánica, es decir, las industrias con una alta proporción de capital variable, como el sector de servicios o el textil, sufrirán un mayor impacto, porque tienen muchos empleados. Aquí las llamamos industrias de uso intensivo de mano de obra. En pocas palabras, mucha gente, pocas máquinas, dependen principalmente de la fuerza de trabajo. Mientras que las industrias con alta composición orgánica, por ejemplo, las líneas de producción automatizadas, sufrirán un impacto menor. Aquí las llamamos industrias de uso intensivo de capital. Finalmente, bajo condiciones de libre circulación del capital, el precio de producción se reequilibrará, y las industrias una vez más, alcanzarán la tasa de ganancia media. Así que, de manera similar para el mercado, cuando los salarios de los trabajadores aumentan, el precio de las mercancías de las industrias de uso intensivo de capital disminuirá relativamente, mientras que el precio de las mercancías de las industrias de uso intensivo de mano de obra aumentará relativamente. Entonces, en este punto, creo que todos pueden entender un fenómeno aparentemente extraño, que es, al ensamblar el mismo teléfono, pero el método en cada lugar del mundo no es el mismo. En algunos lugares se usan máquinas automáticas para la producción en masa, mientras que en otros, los trabajadores en las fábricas lo ensamblan manualmente. Siempre hay quien se pregunta, las máquinas son claramente más precisas y rápidas que los humanos. ¿Por qué todavía hay tantos lugares que usan trabajadores para ensamblar? Eso es porque el costo de la mano de obra en diferentes partes del mundo no es el mismo. En algunos lugares, el costo de la mano de obra es bajo, y el costo para completar un lote de ensamblaje a menudo ni siquiera es tan alto como el costo de las máquinas. Entonces, para el capital, naturalmente elegirán la mano de obra. Mientras que en algunos lugares donde los salarios son relativamente altos, pero el centro logístico de esa región es muy importante, entonces invertirán una gran cantidad en líneas de producción automatizadas para reemplazar a los trabajadores. Una reacción en cadena. Presten atención. Aquí debemos ver los salarios desde una perspectiva dinámica. Cambian constantemente, y su cambio provoca una reacción en cadena. Cambiará gradualmente la estructura de consumo de la sociedad. Si prestan atención, descubrirán que algunos equipos electrónicos en los últimos 15 años, su principal lugar de producción ha cambiado constantemente. Eso es porque el capital busca sin cesar áreas con costos salariales más bajos. Por ejemplo, Vietnam, Camboya, etc. Lo hacen para minimizar la inversión en cada etapa, tanto como sea posible, utilizando los costos laborales de diferentes regiones para manejar diferentes etapas, pero la parte central debe mantenerse firmemente en manos del propio país. Y cuando los salarios de los trabajadores bajan, creo que en lugar de hablar de teorías abstractas, es mejor combinarlo con los acontecimientos actuales, para explicárselo a todos. Hoy en día, Estados Unidos promueve el eslogan del retorno de la manufactura. En la superficie, se trata de empleo y economía, pero en realidad es una contradicción interna acumulada durante mucho tiempo del modo de producción capitalista. En los años 80 y 90 del siglo pasado, el capital estadounidense se trasladó a gran escala a países con salarios bajos, y comenzó a virar hacia el capital financiero. Esto condujo a la desindustrialización de Estados Unidos. El empleo en el sector manufacturero comenzó a disminuir. La contradicción es que, para el capital, cuanto más se acerca a lo llamado avanzado, más comprime el espacio de desarrollo a largo plazo del capital industrial, lo que lleva a que la base económica real se erosione constantemente, formando gradualmente las áreas del cinturón de óxido. Y los trabajadores de estas áreas del cinturón de óxido comenzaron a convertirse en el ejército de reserva de desempleados, forzados a aceptar trabajos de bajo salario. La clase media comenzó a reducirse. No sé si todavía lo recuerdan. Antes Estados Unidos siempre proclamaba en la escena internacional que debía transitar hacia una economía de servicios, que la financiarización es la tendencia inevitable de la modernización económica, etc. Estos eslóganes solo enfatizan un lado, mientras que el otro es aprovechar los llamados dividendos financieros de la globalización para ocultar la naturaleza destructiva de la búsqueda de ganancias a corto plazo por parte del capital. Y en cuanto a los trabajadores, lo que declaran es que una máquina automatizada puede reemplazar a 10 trabajadores, y la calidad del producto resultante es aún mejor. Mercado, básicamente, no necesita tantos trabajadores caros. Esto es una consecuencia inevitable del progreso tecnológico.
Utilizan este método para guiar a los trabajadores a creer que el desempleo y los bajos salarios son el resultado inevitable de la ley de la supervivencia del más apto. La eliminación del más débil en el mercado global. Esto obliga a los trabajadores a aceptar la lógica de que otros países nos están amenazando. Los que fracasan en la competencia merecen estar desempleados. Han desviado hábilmente la culpa de la explotación, el saqueo malicioso, hacia los países en desarrollo del mundo y hacia los propios trabajadores. Utilizan estas ideologías de la Guerra Fría para externalizar sus contradicciones internas, convirtiéndolo en que otros países se desarrollan demasiado rápido. Y eso es lo que causa su desempleo hoy, haciendo que las personas incapaces de discernir desarrollen odio hacia el resto del mundo. Por ejemplo, desde la antigua Unión Soviética hasta Rusia y luego hasta nosotros. Descubrirán que siempre construyen un enemigo en la escena internacional para su gente, y luego culpan a ese enemigo de todas las contradicciones y conflictos. Esto lleva a que una parte de su población esté siempre llena de malicia hacia otros países, incluso llegando a agredir a estudiantes extranjeros. Y hoy, la administración Trump espera que el capital regrese para crear empleos. Pero como acabamos de decir, el capital persigue la tasa de ganancia más alta. No tiene ningún deseo de invertir en áreas con salarios altos, dando un gran paso atrás. Incluso si se usan políticas para forzar el regreso de una parte de la industria manufacturera, principalmente adoptará métodos de alta automatización, y no creará muchos empleos. Esto es tratar los síntomas, pero no la causa raíz. Por lo tanto, todos pueden, de hecho, detectar un punto de división. Bajo el dominio del capital financiero, es muy difícil para el capital industrial obtener una tasa de ganancia suficientemente alta. Para el capital financiero, lo que quiere es que la empresa mantenga un alto precio de las acciones y pague dividendos. Mientras tanto, la tasa de retorno de la inversión industrial a largo plazo es mucho más baja que la especulación financiera. Forzar su impulso sin duda causará una división. Así que todos pueden ver que los conglomerados de capital financiero también se enfrentan constantemente a la administración Trump, ya sea abierta o encubiertamente. Porque esto ya no es solo un problema de la administración estadounidense actual, sino un problema de contradicciones acumuladas a largo plazo de todo este sistema. El llamado retorno de la manufactura es en realidad un intento de usar el poder del Estado para regular las contradicciones internas del capitalismo, pero no hay forma de llegar a la raíz del sistema. Al final, por el contrario, provoca una polarización y una confrontación entre el capital financiero y el capital industrial, ya sean los eslóganes, ya sea, o la negativa de la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Presten atención, todas estas son manifestaciones externas. Su esencia es la crisis cíclica, causada por la búsqueda capitalista de la maximización de la ganancia. O podemos intentar decirlo de otra manera, más coloquial. El capitalismo es como un barco, pero la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una fuga inherente a este barco, así que el capital comienza a intentar tapar la fuga mediante la deslocalización y la financiarización. Todo esto parece factible, y así continúa su viaje por un tiempo. De repente, un día, un marinero descubre que este método de tapar la fuga en realidad está haciendo que el casco del barco, es decir, la economía real, se pudra sin cesar, formando un cinturón de óxido cada vez más grave. Entonces, en ese momento, alguien se levanta y proclama: debemos traer de vuelta la manufactura. Es decir, reemplacemos los tablones de madera viejos por nuevos. Así ya no tendremos que temer a la podredumbre. Todos en el barco aplauden y aclaman, pero el que lo proclama sabe muy bien que la fuga sigue ahí. Además, los tablones nuevos son más caros, alta composición de capital, más pesados y crean menos empleos. Pero él oculta estas cosas. Le dice a todos en el barco que es por el mar, por el sol, por el aire. Todos ellos tienen la culpa. Son ellos los que nos han perjudicado, haciendo que nos pudramos sin cesar. Por lo tanto, para luchar contra ellos, ahora debemos cambiar a tablones nuevos. Una vez cambiados, el barco irá más rápido, y ya no temeremos la corrosión. Haré que este barco sea grande de nuevo. Entonces, una parte de los marineros comienza a atacar al aire, a atacar al mar. Mientras tanto, otra parte de los marineros, aquellos que han hecho una fortuna tapando la fuga con los tablones viejos, no quieren cambiar a los nuevos. Pero no tienen forma de bajar del barco. Solo pueden aferrarse sin cesar a los tablones viejos, impidiendo su reemplazo. Al final, el barco se vuelve cada vez más inestable, y comienza a hundirse lentamente. Ya hay indicios de que va a naufragar. A pesar de ello, una parte de la gente a bordo sigue aferrándose a los tablones viejos, mientras que la otra parte no deja de vitorear y aplaudir por unos tablones nuevos que ni siquiera existen.